una educación constante y continua, y una medida universal y básica que no podemos dejar de hablar de eso. Y justamente para mirar cómo en el último corte 2022 a nivel nacional, me pareció muy importante marcar que justamente en este corte se vio que sobre 13.132 observaciones se recuperaron 8.221 oportunidades, en donde el personal, no importa la especialidad, pudo haberse higienizado las manos, ¿sí? La tasa está en un 62,60% de oportunidades ganadas. Pero de los que tuvieron la oportunidad y aplicaron la técnica correcta, solamente el 68,78% a nivel país. Y esto no es solamente terapia intensiva. ¿Sí? Después mirando los momentos, los 5 momentos que todos escucharon en algún momento, una charla sobre higiene de manos, una campaña. Esos 5 momentos sabemos que los antes son para protegernos al paciente, del entorno sanitario, que es para protegerlo de nosotros que venimos de otro entorno. La tasa de adherencia sobre las oportunidades ganadas no llegó al 60%, 54,73%. Y antes de hacer una tarea aséptica o limpia, que no vamos a entrar en el concepto, 63,7%. Lo más alarmante de eso son los después. Los después hablan, según la OMS, que son las medidas preventivas básicas para cuidarnos nosotros, como personal de salud. Me cuido yo, cuido el entorno. Esas medidas preventivas, si ustedes miran más abajo todos los después, la más alta, que es después de exposición a fluidos, no llega al 80%, 75%. O sea que hay un problema a considerar. Entonces, la OMS ya en el 2009 hablaba de estrategias multimodales en cuanto a higiene de manos. Pero me encantó ver que el médico Don Abedian, si digo bien, trabajó la calidad, evaluó la calidad de asistencia y puso 3 puntos específicos: la estructura, el proceso y los resultados. Y en el contexto de lo que es catéter venoso central, estructura somos nosotros. No es solamente saber poner un catéter, conocer la técnica, tener los insumos, sino tener un protocolo. El proceso es cómo yo aplico ese protocolo, cómo yo manejo esos insumos, cómo yo sumo medidas de prevención para disminuir el riesgo potencial de una infección asociada. ¿Sí? Y los resultados es lo que consigo después de mi asistencia, que puede ser bueno o malo. En mi caso, como enfermera en control de infecciones, son las tasas de infección, ¿sí? Y estrechamente relacionado a lo que venían exponiendo hasta el momento. Entonces, ¿cómo trabajar ese proceso? Que es lo que nosotros tenemos que mirar en la práctica. Tenemos el insumo, tenemos el paciente, tenemos el conocimiento. Se está trabajando mucho el concepto paquetes. ¿Paquetes qué son paquetes? Paquetes son conjuntos de medidas básicas que se consensuan en equipo y están más recomendadas a nivel mundial para disminuir ese riesgo. ¿Sí? Son medidas simples, confiables, promueven el trabajo interdisciplinario, pero para que estas medidas tengan éxito, se tienen que aplicar a todo sujeto que tenga un catéter venoso central. ¿Sí? Y los componentes de estos paquetes y los procesos se tienen que controlar. Controlar, auditar, enseñar y sostener, ¿sí? Haciendo una comparación a nivel nacional, desde el 2021 tenemos el proyecto Impactar, del cual nuestro hospital participa, en áreas críticas, en donde se trabaja el concepto multimodal con paquetes de medidas. A nivel de Estados Unidos me encontré con esta recomendación, una actualización del 2022, en donde la GEA, ILSA y APIC se pusieron de acuerdo cómo prevenir y actualizar las bacteriemias. Volviendo a la precaución estándar, ¿por qué es tan importante?
Hoy por hoy, y a pesar que desde el 2009 se trabaja a nivel mundial sobre esto, todavía encontramos personas, colegas, que no identifican un entorno. Entonces, pero esto no es cuestionar ni decir el error ajeno, sino necesito yo trabajar mejor, necesito que todos trabajemos mejor. Identificar un entorno implica dónde genera un impacto la higiene de manos en la prevención, ¿sí? Entonces, identificando ese entorno, yo estoy previniendo todos los antes y después que venía diciendo, pero no solamente en relación a nosotros, sino también a la familia. Entonces, estamos todos involucrados. Hoy enfermería, médicos, pero también el paciente y la familia debemos conocer y manejar la higiene de manos. ¿Cuántas veces en la práctica vimos que el paciente se tocó la vía central, se toca la curación, que el familiar regula el goteo? ¿Sí? Es algo muy frecuente. Entonces, ¿pero qué catéteres son los que realmente se vigilan y son un factor de riesgo considerado? Son los catéteres que nosotros utilizamos para medicar al paciente o para infundir algún tipo de solución. ¿Y que están dónde? En las vías centrales, en las venas centrales o van cerca del corazón. ¿Tá? Y lo más llamativo también acá, ¿qué cosas? El introductor también es considerado un catéter central. Como nivel de evidencia se toma de referencia la clasificación de evidencia de la ITSA y la SHEA, que ustedes ya habrán visto en varios lugares, en donde está hablando justamente, primeramente, la educación es lo primero, pero educar, evaluar, controlar y reeducar. La conservación de esta medida permite ¿qué cosa? Que el paquete de medida y el checklist se pueda realmente medir. Se pueda medir y se pueda mejorar en el proceso. Bañar a los pacientes, ya sabemos que hoy por hoy es una medida, siempre fue parte de la higiene, pero la clorhexidina forma parte del baño del paciente en unidades críticas, ¿sí? A pacientes de más de 2 meses, obvio. Medidas para la inserción de catéter. Acá comenzamos. Higiene de manos antes de tocar al paciente. Se tiene que sumar al procedimiento de valoración. El uso de máximo barrera de protección, cubrir todo el paciente, contar con kits necesarios y cuidar ese paquete cuando estoy haciendo el procedimiento para mantener la asepsia del mismo. El uso de guía de ultrasonido es ya una necesidad, ¿sí? Así como la antisepsia adecuada con el antiséptico, que se recomienda la clorhexidina con base alcohólica, que ya se dispone. Ahora, esto me pareció muy importante mostrar, no solamente porque es frecuente ver, sino para autoevaluarnos en cuanto al uso correcto de los elementos. Yo creo que no necesita mucha palabra, pero realmente el barbijo tiene que proteger la nariz, cubrir, mantener la asepsia del procedimiento en todo momento. No es solo el paquete, sino cómo yo profesional me manejo en el entorno aséptico. El mantenimiento, que es lo que más por ahí está el enfermero, y justamente la distribución de personal es súper importante, que el personal sepa la importancia del paquete de medidas de prevención, que lo aplique, que valore y que registre. Esa valoración y ese registro permite la continuidad del cuidado. No solamente a mi siguiente colega, sino también al médico que lee la valoración, puede ver cómo va sucediendo y qué medida puede ir tomando. Entonces, si hay sangrado excesivo en el sitio, yo ya no voy a usar un apósito transparente que no me absorbe la sangre, voy a usar una gasa estéril, pero voy a mantener una técnica séptica en todo momento. Entonces, esas cosas forman parte de la prevención. Valorar el punto de inserción no es simplemente decir está cubierto. Valorar es justamente hasta 2 centímetros
poder decir, no solamente está cubierto, no está rojo, no está dematizado, no tiene fiebre, ¿sí? Educar al paciente y a la familia en que el punto de inserción todo momento tiene que estar cubierto, hay que avisar al enfermero justamente para que eso tenga una continuidad. Las soluciones, si bien no todos contamos con flujo laminar en otros hospitales, el nuestro tiene. La dilución y la preparación de las soluciones es muy importante. Es una solución aséptica que va a entrar en un sistema sanguíneo en donde yo debo mantener la asepsia. Se contaminan las soluciones. Se tiene que ver que esté el frasco en condiciones, que no tenga residuos, que no esté roto, que no cristalice, ¿sí? El pasar la solución de un frasco al otro no corresponde. No corresponde pinchar los sachets con agujas. Eso contamina, genera una puerta de entrada del medio externo a la solución aséptica que va a ir al torrente sanguíneo de un paciente. Esos son cuidados de enfermería. Y esas infecciones existen. Se contaminan las soluciones. Aunque no parezca, sí se contaminan. Y se contaminan no tan solamente las soluciones, también los antisépticos. Así que, en cuanto al mantenimiento, el control de los fluidos, la medicación unidosis, los rótulos que estén en forma correcta y reconocer las posibles puertas de entrada de infección son los que nos van a servir para prevenir. Administrar una medicación en bolo significa una higiene de manos, significa la asepsia de la BOM con una torunda con alcohol por 15 segundos, administrar, valorar la respuesta del paciente a lo que estoy administrando, volver a hacer la asepsia y volver a higienizarme las manos después de la exposición a fluidos, porque expuse fluidos y toqué al paciente. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de suma de medidas. Prevención y control de infecciones suma medidas, no reemplaza. A eso sumamos, además, ¿qué cosa? Los cambios de perfus, cada cuánto se recomiendan, de la nutrición, de la sangre, de los hemoderivados, que son medidas preventivas, pero no reemplazan las otras. En cuanto a toma de muestra, acá ya tenemos una sospecha de una posible bacteremia, se piensa que no hay otro foco. Entonces el médico dice que vamos a tomar un cultivo. Perfecto. El hemocultivo, ¿qué hace? Recojo sangre, fantástico. La técnica, ¿cómo tiene que ser? Aséptica. Aséptica en todo el proceso. Entonces, y esto me pareció súper importante. Por más que yo cargue 2 frascos y yo la punción la hice una sola vez, es una muestra. No confundir que porque saqué más puedo cargar más frascos. No, una punción es una muestra. ¿Sí? Entonces, primer punto va a tener en claro. Es adulto, tengo 2 frascos, yo necesito que la cantidad de solución de sangre sea la misma en cada frasco. Pero no es porque la ESI lo dice o porque el doctor quiere, es porque Bacterio necesita tener el material primo para poder evaluar, ¿sí? Entonces, la misma cantidad, entre 8 a 10 mililitros. La oportunidad. ¿Quién maneja mejor la oportunidad de cuándo tomar la muestra? Aviso al médico, controlo la medicación de mi paciente. ¿Está con antibiótico? ¿No tiene antibiótico? Primero que todo, tengo que ver justamente cuándo baja la concentración, antes de la siguiente dosis. Antes de la siguiente dosis es el mejor momento. Pero si la situación del paciente lo amerita, muy bien. Hay que sacar nomás, no queda otra, repartiendo y controlando los protocolos. En cuanto a catéter venoso central, estos frascos todos los conocemos.
Generalmente en el hospital sacamos muestras apareadas, ¿sí? Periférico, retrocultivo, ¿sí? O periférico, retropunta. Periférico de 8 a 10 mililitros, siempre técnica aséptica, siempre. El tiempo que tarda entre una muestra y la otra, estuve mirando, pero no está como que así, sino que un tiempo estimativo entre 30 y 60 minutos, ahí está, ¿sí? También en relación a cómo está el paciente, si urge comenzar ya, bueno, entonces tengo que reduzco el tiempo, pero eso no es que va a modificar la muestra. Bueno. En cuanto al retrocultivo, también es una técnica séptica. No hace falta descartar los primeros centímetros. Eso fue un tema de debate que tuvimos internamente en el comité y se llegó al consenso que no es significativo, pero sí es muy importante tener esos centímetros. ¿Por qué? Porque es ahí donde realmente se van a tener los microorganismos, ¿sí? Entonces, por consenso llegamos a que no hace falta descartar. Pero sí se toma siempre de qué catéter. Primero, del que está en uso. Y se toma de todos los catéter, partiendo del que está en uso. Punta de catéter, yo lo voy a tomar cuando, obviamente al final, técnica séptica, necesito 2 bisturí, que suele pasar eso. ¿Por qué? Porque uno voy a usar para sacar el punto de sujeción y el otro voy a usar para cortar el catéter, ¿sí? Debo cambiar el bisturí. Mantenimiento, temperatura ambiente. Y en lo ideal no tardar más de 2 horas. Y un registro, por favor, adecuado y correcto. Ese registro tiene que ser legible, completo. No rayen o no pongan cinta sobre los códigos de barra. Eso no permite el procesamiento en laboratorio, ¿sí? Y siempre, siempre, por favor, controlar que las muestras vayan junto con su correspondiente pedido. ¿Está? Muy rápido. Sí, pero ¿se entiende la idea? La bacteriemia, si bien es prevenible, también hay que acompañar al médico en el proceso de cuidado. Nuestra parte por enfermería es la prevención, en mantenimiento, en mantener los procesos, en cuidar las soluciones, en promover la higiene de manos. Pero también una vez que tenemos que tomar la muestra, tiene que ser adecuada. Si no tomo yo la muestra, la toma el residente, le acompaño al residente y marcamos juntos el proceso de la toma de muestra, que eso es impacto a favor del paciente, ¿sí? Muchas gracias.